Hola, vamos a ver cómo podemos medir el tráfico que llega desde la IA a través de datos de Google Analytics en Looker Studio y también utilizando datos y filtros de Search Console, pero también dentro de Looker Studio, para que sea más cómodo, para que podamos tenerlo todo en un mismo sitio. Os voy a enseñar desde esta plantilla, que tiene 3 páginas. Esta primera página tenemos datos de Google Analytics 4 y aquí lo que podemos ver, para que veamos un poco también qué datos podemos utilizar que nos den pistas y que sean útiles a la hora de medir el tráfico que llega desde ChatGPT, desde Perplexity, Gemini, Copilot, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos una serie de métricas que solemos utilizar en Google Analytics, pero ya de por sí están filtradas por esas IAs, ¿vale? Esos canales, esas fuentes de tráfico que son IAs, ya digo, como ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot, etcétera, ¿vale? Entonces, estas métricas están filtradas, ahora vamos a ver cómo hacer todo esto. Luego tenemos una especie de embudo que he montado viendo las sesiones totales del periodo que estamos analizando, cuántas sesiones de todas esas son desde el canal orgánico, desde Organic Search. Luego tenemos de todo Organic Search cuántas vienen de Google Organic, únicamente para ver el tráfico que llega desde Google, y luego todo lo que son los LLM, los chatbots, los chats generativos, o esas fuentes de IA, ¿vale? Que son estos datos, que este es el mismo dato que tenemos aquí. También estamos viendo en esta gráfica circular la distribución de los diferentes IAs que nos están trayendo tráfico, en este caso ChatGPT, Gemini y Perplexity, que son los que está recogiendo, y son los mismos que tenemos aquí, que aquí vemos un poco más de información, estamos viendo ya datos de transacciones, de conversiones, de total de usuarios, porcentaje de sesiones que genera cada uno y sesiones por cada una de esas fuentes de IA. Y aquí tenemos un poco, para ver también el contexto, todas las fuentes de referencia, el referral, que nos están trayendo tráfico y ver un poco también el contexto, ¿no? Ver que ChatGPT, en el periodo que estamos analizando, es la tercera fuente que más visitas nos ha traído. Luego tenemos una línea temporal. Aquí conviene analizar, teniendo en cuenta sobre todo que en este último año quizás se ha ido haciendo todavía más popular, ver en los últimos 12 meses cómo ha ido evolucionando el tráfico desde las fuentes de IA y también verlo por separado. Tenemos ChatGPT, Gemini, Perplexity, Perplexity.ai, Copilot, Mistral y otros que pueda identificar, ¿vale? Y también convendría ver, en este caso, en el último mes, en el mes pasado, siempre tener datos del mes pasado comparado con el mes anterior, ver cómo ha ido evolucionando día a día, si ha habido picos que ha ido pasando con estas visitas desde fuentes que son IA. También podríamos tener un gráfico de barras apilado como este para ver en los últimos 6 meses cómo se ha ido distribuyendo por un lado las sesiones y por otro lado las conversiones, ¿vale? Pues aquí son poquitas, pero en el momento que vayamos teniendo muchas conversiones desde estos canales, sí que va a ir cogiendo mucho más color y mucho más sentido esta gráfica de barras apiladas. Importantísimo también esta tabla con página de destino, es decir, ver todo el tráfico que llega a cada página de destino, cuáles son las páginas de destino de nuestra web que más tráfico reciben desde estas fuentes y también ver el desglose de cada una con su tráfico, es decir, cuánto trae ChatGPT a una URL concreta, cuánto trae a esa misma URL Perplexity, Gemini, Copilot, etc. ¿Vale? Y poder ver el detalle, incluso también esas conversiones, esas transacciones que se pueden generar. Y por último, tenemos esta tabla de aquí que lo que hacemos, esto puede venirnos muy bien, es comparar el rendimiento de otros canales, no solo en cuanto a sesiones, a cuántas visitas nos trae, sino también en cuanto a tasa de conversión, en duración media, porcentaje de rebote, visitas por sesión, para calcular un poco y para ver la diferencia en cuanto a calidad de la visita entre todos los canales y los LLMs que los agrupamos en un mismo canal o en una misma fuente, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos todo esto y luego vamos a pasar a las siguientes páginas que ya tienen datos de Search Console. Lo primero que vamos a necesitar va a ser crear un filtro, que ese filtro es el que va a permitir decir, vale, quiero saber las sesiones, pero únicamente de ChatGPT, de Perplexity, todo esto junto, ¿vale? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me voy a ir a recurso, voy a ir a administrar filtros y aquí voy a crear un filtro que se va a llamar, podéis llamarlo IAS, podéis llamarlo como queráis para poder identificarlo bien.
Le voy a decir que incluya, y le voy a decir en este caso, que sea fuente de la... A ver si me... vale. Tengo que cambiar aquí, poner Analytics, ¿vale? Perdón. Voy a ponerle fuente de la sesión, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Google Analytics, de la forma en la que cuenta este tráfico es el nombre de esa fuente y el medio, que en este caso sería referral, ¿vale? En este caso fuente pues puede ser ChatGPT, Perplexity.ai, Copilot, Gemini, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si nos fijamos en las tablas estas, cuando hemos visto ChatGPT puede aparecer a lo mejor de diferentes formas, o Perplexity puede aparecer como Perplexity.ai, sin el AI, lo mismo con el resto. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que la expresión regular contiene, y vamos a crear una expresión regular, ¿vale? Entonces en este caso vamos a ir poniendo todas esas IAs que nos interesa de esta forma. ChatGPT, Gemini, con estas barras verticales, Copilot, voy a poner también... Podemos poner Mistral, que hemos visto que había algo de tráfico desde Mistral, y así conforme vayáis identificando en fuente y medio, tanto en Analytics como en Looker Studio, que hay una IA que no habíais incluido, podéis ir modificando este filtro siempre que queráis. Pues en este caso pongo ChatGPT, Gemini, Copilot y puedo poner también Perplexity. ¿De acuerdo? De esta forma voy a tener este filtro que lo voy a poder utilizar para un montón de gráficas diferentes. Guardamos, ¿vale? Y ahora, pongamos que esta tarjeta de resultados, que es una tarjeta de resultados como estas de aquí, que tiene la métrica sesiones, de inicio cuando lo añades, no tiene un filtro. Aquí me está dando las sesiones totales del periodo que estoy analizando, que aquí podemos elegirlo, ¿vale? En el mes pasado. Ahora, me voy a filtros y le digo que quiero añadir un filtro, que es este de IAS, que es el que acabo de crear. Conforme lo aplico, ya me está diciendo que las sesiones que vienen desde esas IAs que yo he indicado en esa expresión regular, en ese filtro, son 73, ¿vale? Y en el resto de gráficas, de métricas, voy aplicándole también el filtro. Yo tengo este filtro que es exactamente igual que el que acabamos de crear, que pone LLMs, pero en este caso es el mismo, ¿vale? Así que hace la misma función. En este caso, lo que he hecho ha sido crear una tarjeta de resultados que le he puesto un color de fondo, y aquí lo que tenemos es sesiones, ¿vale? Son las sesiones de siempre, sin ningún tipo de filtro. Estas de aquí son sesiones también, ¿vale? Lo que pasa es que le he cambiado el nombre a la métrica para que apareciera, pero bueno, es sesiones lo que es la métrica, y el filtro que le he añadido, para que lo veáis, es grupo de canales predeterminado de la sesión, igual que Organic Search, para que me dé las sesiones de Organic Search, que puede incluir Google, puede incluir Bing u otros motores de búsqueda orgánicos. Luego tenemos Google Organic, en este caso también es la métrica sesiones, y el filtro que estamos utilizando es fuente medio de la sesión, igual que Google Organic, fuente Google medio Organic. De esta forma, en lugar de tener solo el dato de Organic Search Total, estoy viendo que de esas 1065, 1027 vienen de Google, ¿vale? Google Organic. Y luego este es exactamente igual que este otro, porque le hemos puesto ese filtro de IAS, y así tenemos las sesiones desde estas fuentes. Este otro gráfico circular tiene la dimensión fuente de la sesión, que es la misma dimensión que hemos utilizado en el filtro, como recordarás, y la métrica vistas, podemos poner sesiones o lo que sea, ¿vale? Voy a ponerle sesiones. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y el filtro es el mismo que le hemos puesto a esto de aquí, ya se llame LLMs, IAS o como queráis. Estas dos tablas lo que me permiten, por un lado, como decía, ver cómo se distribuye el tráfico por los diferentes canales de referencia, lo que son los referral, y luego aparte tener una tabla en la que estoy viendo todas las fuentes de IA, ¿vale? Para crear esta tabla vamos a utilizar como dimensión fuente de la sesión, vamos a utilizar como métricas sesiones, total usuarios, transacciones y conversiones, podéis utilizar las que queráis, y además lo que he hecho ha sido esta métrica de aquí la voy a quitar y la voy a añadir de nuevo. He añadido sesiones otra vez, ¿vale? Porque ya está puesta, y en este caso lo que hago es editar la métrica. En cálculo de comparación le voy a decir que es
porcentaje respecto al total, y así ya me está dando el porcentaje que representa de todo, cada uno de esas 73 sesiones, cada una de las IAs, ¿vale? ChatGPT, un 90,41 y el resto, ¿vale? Y lo que hago, pues para identificar este campo, le pongo porcentaje de sesiones, ¿vale? O como queréis llamarlo. Esta gráfica, simplemente la vamos a poner, es una gráfica que está cogiendo los últimos 12 meses, por lo tanto, tengo que, para que entendáis, yo tengo aquí puesto un periodo predeterminado que siempre va a coger el mes anterior. Aquí esto lo podemos cambiarlo, porque lo ideal sería que si estamos analizando cómo ha impactado el tráfico de la IA en los últimos meses, obviamente está muy bien medir lo que ha ocurrido el mes pasado, pero medir también qué ha pasado pues desde el principio de año, los últimos 3 meses, los últimos 6 meses, ¿vale? Para entender un poco qué está ocurriendo. Pero eso sí, en esta gráfica tenemos un periodo fijo que es los últimos 12 meses. En opciones avanzadas le pongo hoy menos 12 meses y hoy menos un mes. De esta forma me está dando los últimos 12 meses. Y en dimensión, en lugar de ponerle fecha o mes, le pongo año y mes, ¿vale? De esta forma me va a dar un punto por cada uno de los meses que tengo aquí. Y por supuesto, le voy a poner el filtro de las IAs, de los LLMs, para que esté filtrado solamente por lo que quiero. Aquí tenemos algo muy parecido, pongo año y mes, tengo sesiones, tengo el filtro, es exactamente igual que la gráfica anterior, pero en este caso le voy a añadir una dimensión de desglose que es fuente de la sesión. Y como está filtrado por IAs, solo me va a mostrar las fuentes de sesión que son IAs, y así puedo ver la evolución de cada una de ellas, como puede ser ChatGPT, Gemini, Perplexity, ¿vale? Cómo evoluciona cada una de ellas en los últimos 12 meses. Esta de aquí se centra en el mes anterior, en el mes pasado, ¿vale? Aquí lo tenemos también marcado como fijo, y aquí lo único que vamos a hacer es utilizar ese filtro, fecha, sesiones y listo, ¿vale? Y el resto son muy parecidos al final. Aquí tenemos una de barras apiladas en la que queremos ver cómo se distribuye por cada mes de una forma más visual estas sesiones por cada una de las IAs, ver también cómo evoluciona, pues en este caso Gemini, si sube o baja, Perplexity o cual queramos, y esto lo mismo pero con la métrica de conversiones. Ahora, estas dos tablas del final que son muy interesantes, muy útiles, aquí tenemos simplemente una tabla con 2 dimensiones, página de destino, y aquí lo que hemos hecho es poner, digamos, fuente de la sesión, pero como estamos filtrando ya por LLMs, lo que tenemos directamente es una tabla en la que solo me está mostrando las fuentes. Y aquí lo que he hecho ha sido editar el nombre para que en la tabla aparezca fuente IA en lugar de que ponga fuente de la sesión. Así se entiende mucho mejor. Y estamos comparando con el periodo anterior. También tenemos esta tabla, que aquí si os fijáis son 2 tablas, ¿vale? Empiezo por esta. Bueno, no, voy a empezar por esta, que es más fácil de entender. Es simplemente una tabla en la que estamos utilizando la dimensión de grupo de canales predeterminado de la sesión, las métricas que queremos utilizar, y aquí si os fijáis no hay ningún filtro de LLMs ni nada. Lo que he hecho ha sido crear una tabla. Esto que veis aquí, esta franja, es una tabla que tiene las mismas métricas que esta de arriba, pero tiene como dimensión un campo calculado, un campo personalizado, que lo que hace es decirme que cuando la expresión regular contenga en fuente de la sesión todo esto, ¿vale? Todas las que queramos poner, las que queréis añadir, es la misma expresión regular, la misma forma de construirla que la hemos hecho antes en el filtro. Le digo que ponga LLMs o que ponga IAs o que ponga lo que queramos, ¿vale? Os dejaré esta fórmula en los comentarios para que la copiéis y la utilicéis. Entonces, lo que hago ahora es que el nombre de esta dimensión es LLMs, está filtrado y por lo tanto me está dando datos solamente de los LLMs, y aquí me lo agrupa todo, ¿vale? Para que tengamos todo ese grupo y lo tengamos como una fila y podamos comparar estos datos de aquí con estos datos de aquí, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a Google Analytics. Vamos a ver ahora cómo podemos utilizar datos de Search Console, no tanto para medir, obviamente, el tráfico que llega desde esas IAs a la web, porque esto Search Console no lo puede hacer, pero para entender un poco mejor cómo está impactando toda la irrupción de IA Overviews en nuestras webs a nivel de clics, de impresiones, de CTR
posición, etcétera, ¿vale? Entonces aquí el objetivo es entender un poco eso, cuáles son las keywords que mantienen las impresiones pero bajan los clics, cómo cambia el CTR en función de una serie de parámetros. Y una cosa que viene muy bien para entender lo que está pasando, ya digo, aquí tenemos datos de Search Console, aquí una serie de filtros, y esto que veis aquí son los botones que van a hacer que estos datos que veis aquí, del número de queries, clics, impresiones, CTR y posición media, y también esta serie temporal que está cogiendo datos del mes pasado, lo mismo, podemos cambiarlo siempre que queramos. Cuando yo vaya clicando estos botones, vamos a verlo, me va a filtrar. Es decir, si yo quiero ver, por ejemplo, oye, voy a hacer análisis solo de keywords que tengan un término, estoy viendo cómo evoluciona, keywords que tengan 2, 4 términos, ver el CTR de esas keywords, si es menor o mayor a otras, ¿vale? A keywords que tienen entre 5 y 10 términos, cuántas impresiones tienen cada uno, ¿vale? Y ver también patrones, ¿no? Es decir, en el último mes, respecto al anterior, las keywords que tienen entre 2 y 4 términos han aumentado un 50%, ¿no? 32.000 impresiones, en cambio los clics han bajado. Son muchas impresiones para que bajen los clics, baja el CTR también, y en esto también estamos viendo cómo han aumentado muchísimo las impresiones, los clics incluso han disminuido, aparecen más queries, más consultas diferentes y el CTR sigue siendo bajo. Entonces, para que veáis un poco, si yo me voy aquí, pongo este año hasta la fecha, recordemos sobre todo que en Europa, particularmente en España, la irrupción de IA Overviews fue a finales de marzo. Aquí ya estamos viendo cómo en el momento en el que, sobre todo después de Semana Santa, ya estaba con las IA Overviews mucho más, vemos esta boca de cocodrilo que se ha hecho tan famosa, pero esto es a nivel global. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me voy a los términos con un solo término, a las queries con un solo término? Vemos como el dibujo es diferente porque seguramente sean queries de marca. Me voy a 2.4 y veo como esta boca de cocodrilo aquí sí que es más real, ¿no? Pero mira lo que pasa en esta de queries entre 5 y 10 términos, en la que estoy viendo cómo se han disparado a partir de esta fecha más o menos las impresiones, pero los clics han permanecido muy parecidos al resto de días cuando tenemos, como vemos aquí, una cantidad mucho más grande de impresiones, ¿no? Como ha aumentado mucho las impresiones a partir de esta fecha. Entonces, de esta forma podemos analizar todo esto mucho mejor. En este informe también, para que lo veáis un poco lo que vamos a montar, tenemos una tabla en la que tenemos los clics, las impresiones y el CTR por cada uno de los 5 grupos, 2, 4 términos, un término, queries de 5, 10, queries de entre 11 y 20 términos y queries que tienen más de 20 términos. Y esta tabla es para que en el momento que yo estoy viendo el informe y clico en un grupo, ya sea por ejemplo queries de un término, veo cómo veo el detalle, digamos, me muestra las queries que tienen un término. Si clico en 2, 4 términos, me va a mostrar esas queries que tienen entre 2 y 4 términos y así puedo analizar un poco más en detalle qué ha ido pasando con cada una de esas queries en cuanto a CTR, posición media, etc. También tenemos estas gráficas circulares en las que estoy viendo clics por esos grupos de 2, 4, un término, 5, 10, consultas, número de queries por cada uno de esos términos y impresiones también por cada uno de esos términos, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho en esta tabla? Aquí lo que necesitamos es crear unos controles, unos botones, unos filtros predefinidos, ¿vale? Que yo cuando añado el filtro predefinido, lo que tengo que hacer es añadir un campo de control y ese campo de control tiene que ser un campo booleano, ¿vale? Para que lo veáis que ya los tengo configurado aquí. Este botón, para que veáis cómo es la fórmula, que también la dejaré en la descripción del vídeo, es una expresión regular que dice que coincide cuando la query tiene una extensión concreta. En este caso es un término. En este caso es lo mismo, pero con una expresión regular que me da entre 2 y 4 términos. Aquí también entre 5 y 10, ¿vale? Y así con todos los demás. Importante, cuando tengamos estos botones configurados, que al final yo lo que hago es añadirle esta fórmula, le pongo el nombre visible, lo que tengo que hacer, si os fijáis, cuando yo estoy trabajando aquí, clico este botón, clico este y conforme clico uno, se desclica el otro, ¿vale? Se desactiva el otro, porque de esta forma lo que queremos hacer es verlo por separado. No quiero ver los de 1 y los de 2 y 4 a la vez, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, en la edición de estos botones,
Donde pone grupo de filtro de botones, le ponemos a todos el mismo grupo, 1, para que no puedan estar activados a la vez, ¿vale? A todos le aplicamos el 1. De esta forma podemos ya filtrar esto. Bien, esta tabla, ¿cómo se puede hacer? Porque aquí vemos una dimensión que es keyword length, es esta extensión de términos. Esto es otro campo calculado con una expresión regular, que lo que le digo es que cuando la expresión coincida con esto es un término, que cuando la expresión coincida con esto es entre 2 y 4 términos, y así con lo demás. Es las mismas fórmulas o la misma expresión regular que hemos utilizado arriba, pero de esta forma es que siempre que cumpla esta expresión regular, lo que es en el desglose de la dimensión, en los campos de la dimensión, aparezca estos nombres que yo le pongo, ¿de acuerdo? Y así ya lo tendríamos. El resto son las métricas que queremos utilizar y aquí no hay que añadir ningún otro filtro. Estas gráficas circulares que tenemos aquí son gráficas circulares en las que estamos poniendo la métrica que queremos, clics, query, impresiones, y como dimensión también utilizamos esta que acabamos de crear, keyword length. Estas dimensiones las podemos crear directamente, dimensión o campo calculado, lo podemos crear directamente desde aquí o lo podemos crear directamente desde aquí, ¿vale? Yo en este caso lo he creado desde aquí porque de esta forma, si alguien copia, o yo quiero copiar esta plantilla para otra cuenta, otro proyecto, al hacerlo de esta forma, se mantiene esa fórmula, se respeta, aunque sea otra cuenta de Search Console, ¿vale? Vamos a la siguiente página, que simplemente es una página para, igual que hemos separado por extensión de queries, de términos, aquí lo que hacemos es separarlo por keywords que están en posición 1.3, keywords que están en posición 4.10 y keywords que están en posición 11.20, con el objetivo también de intentar identificar qué ha ido pasando en cuanto a CTR y demás. Ahora que estoy hablando de CTR, una cosa que se me ha olvidado, en esta gráfica que veréis que he puesto clics, impresiones y CTR, pero aquí solo aparece URLs y clics, aquí veis cuando estoy en modo vista que aparece esta opción y puedo seleccionar CTR para verlo también, ¿vale? Yo recomiendo aquí que una vez que hemos activado el CTR, que esto es una métrica opcional, ahora os enseño cómo se hace por si no lo sabéis, de esta forma estoy viendo ya el CTR de esos grupos que estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, quiero ver el 5.10, veo cómo evoluciona el CTR, voy a cambiar la fecha y a poner este año hasta la fecha, aquí lo tenemos, veo cómo va evolucionando el CTR de cada una de las queries, ¿de acuerdo? De los grupos de términos, ¿vale? Eso es una métrica opcional que cuando estoy editando esta gráfica, esta serie temporal, habilitamos las métricas opcionales, habilito CTR y en el diseño le voy a decir que el encabezado del gráfico, que es esto que veis aquí, que tiene estos 3 iconos, le digo que mostrar siempre, ¿vale? Y ya le podemos cambiar el color. Bien, ahora sí me voy a la siguiente página. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esos 3 bloques separados por cada una de las queries, de los grupos de queries por posición. Esta tabla, que tenemos como dimensión query, clics, impresiones, CTR y posición media, no tiene más historia. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es añadir un filtro que, cuando he empezado el vídeo, he explicado que podemos crear los filtros desde aquí, simplemente aquí los podemos crear, los podemos administrar, podemos ver todos los que tenemos y gestionarlos. Ahora, que yo en una gráfica concreta, por ejemplo esta, quiero añadir este filtro directamente desde aquí, lo puedo hacer. Añado un filtro y la configuración que le vamos a dar en este caso es nombre top 3, incluir posición media, que es la métrica, que esté entre 1, esto está mal, entre 1 y 3, ¿vale? Guardo, ¿de acuerdo? Y el resto de gráficas, que esto es una serie temporal, podemos dejarlo, lo vamos a dejar tal cual por un tema de métricas y dimensiones, de forma que estas gráficas, cuando yo las tengo puestas y las agrupo, ¿vale? Creo un grupo y estoy en modo vista, digo, vale, quiero ver de todas estas keywords en top 3, quiero ver cómo ha evolucionado en el año, este año hasta la fecha, en el año actual, una query concreta, ¿vale? Por ejemplo, esta. Veo también esa boca, ¿no? Veamos esa boca de cocodrilo de lo que es todo sin filtrar y así vemos un poco cómo evoluciona las impresiones, el CTR de cada una de estas queries, ¿vale?
Lo mismo vamos a hacer con el resto de tablas. Esta de aquí es lo mismo, solo que en este caso el filtro que estamos utilizando le voy a decir que es entre 4 y 10, ¿vale? Es el mismo filtro que hemos hecho antes, pero en este caso cambia digamos, el número inicial, el número de cierre. Aquí tendríamos lo mismo, agrupo esas tres gráficas para que en el momento que yo quiera clicar en una query se modifique esas gráficas y no se modifiquen el resto que hay en el informe. Y aquí lo mismo, pone 11-20, es la misma tabla, son las mismas gráficas, elegimos el filtro, lo configuramos y le digo entre 11 y 20, ¿de acuerdo? De esta forma lo podemos hacer, ¿vale? Y lo tendríamos listo. Agrupo todo este grupo de gráficas para que en el momento que estamos haciendo esto, clico en esto y ya podemos analizarlo, ¿de acuerdo? Y así ya tendríamos ese análisis tanto con datos de Search Console como con datos de Google Analytics 4 para tener un poco más de noción de lo que está pasando, tanto con esas queries, con esos clics que pueden verse afectados por IA Overviews y a futuro por el iMode y también cuánto tráfico y de qué calidad y qué está pasando con el tráfico ¿no? Con esas visitas que llegan desde IAs como ChatGPT, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Copilot, etcétera, etcétera. Así que nada, espero que os haya sido útil este vídeo. Os dejo en la descripción esas expresiones regulares, esas fórmulas para que podáis aplicarlo también si queréis. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.